Empezamos a compartirles pantalla para que vean la diapositiva. ¿Sí? Esta es nuestra diapositiva del día de hoy. Empezamos con el capítulo 3, que viene siendo protocolos y comunicaciones de red. Conocer lo que son las redes no nada más significa que ustedes van a tener que estar instalando equipo, haciendo conexiones de red, pelando cables, todo eso, sino que tenemos que configurar esas redes y la manera en cómo las configuramos pasa previamente por tener conocimiento de cómo funcionan los protocolos de esas redes. ¿Sí? Entonces, es lo que vamos a hacer aquí. Nuestra aproximación va a ser desde lo que podemos decir unas analogías con nuestro mundo cotidiano, lo que es la comunicación de nosotros como seres humanos, a ya entender una vez puntualizando ciertos conceptos o ciertos requisitos que se requieren en la comunicación, pues pasemos a la parte que corresponde a qué onda con eso en lo que tiene que ver con los protocolos, ¿sí? Ok, ¿cómo podemos nosotros asemejar la comunicación que tenemos los seres humanos a la comunicación que tienen los equipos por medio de la red? Bueno, pues vamos viéndolo. Por ahí dice un dicho, o hay una como tipo anécdota chiste, que decía que había un señor que cuando tenía una discusión con su señora, bueno, ese era un consejo que daba a los matrimonios. Decían, miren, yo no tengo discusiones con mi esposa. Y decía, chis, todo el mundo, ¿cómo le haces? Bueno, pues lo que pasa es que yo lo que hago, para no tener discusiones con mi esposa, es que cuando ella empieza a discutir, empieza a alegar algo, yo lo que hago es que me meto una piedra en la boca. ¿Y eso para qué te sirve? Pues es que mientras yo no hable, no hay comunicación y no hay discusión. Entonces, el chiste de la comunicación es que debe haber dos interlocutores, ¿sí? Dos interlocutores y esos dos interlocutores se te están transmitiendo mensajes y se los transmiten por un medio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta diapositiva que vemos aquí en pantalla? ¿Sí? Tenemos un mensaje que sale de un origen, de un interlocutor A, es transmitido por un medio y se tiene que hacer llegar a un interlocutor destino, ¿sí? Entonces, de esa manera es como nosotros nos estamos comunicando. Vamos a ir buscando cuál es la semejanza que hay con los demás equipos, ¿sí? Entonces, yo lo que recomendaría ahí en esta situación, pues sería solamente prestar atención a estos ítems que vamos a mencionar para que posteriormente veamos la analogía que hay con respecto a nosotros y los equipos de comunicación. Para la comunicación se necesitan establecer ciertas reglas, ¿sí? Una, un emisor y un receptor identificados, ¿sí? O como les decían a ustedes chiquitos, mijito, no hable con extraños, ¿sí? O sea, igual en las redes, para poder transmitir un mensaje o una serie de paquetes de datos hacia un destino, tenemos que tener plenamente identificado al destino, a tal grado que inclusive conocemos, o cuando menos los equipos de red, conocen su dirección IP. Segunda, método de comunicación acordado. En persona, en teléfono, en carta, en fotografía. ¿Cómo te vas a comunicar? Que en esta ocasión eso también tiene que ver muchas veces con el tipo de aplicaciones en las cuales hacemos nuestra comunicación y el tipo de protocolos mediante los cuales hacemos esa comunicación, por no decir que de los medios. Tercero, un idioma y una gramática en común, ¿sí? Si no tienes el Google Traductor y eres de los que se trauman en la clase de inglés, pues va a estar medio en chino que te puedas comunicar con un destinatario de tus mensajes si el cuate pues no sabe ni pizca de español, ¿sí? Y obviamente también usando una gramática, ¿sí? Si yo tengo una manera de hablar, a lo mejor culta, con unos ciertos toques coloquiales, esto es de lenguaje popular,
pero me voy a poder comunicar con un cuate que es salvadoreño y aparte tiene una lengua así muy tipo mara, pues no le voy a entender ni jota. Entonces, también la parte de gramática y todo eso, las formas, los modismos también son importantes. Otra, también muy importante, la velocidad y el momento de entrega. El momento de entrega tiene que ver muchas veces con el hecho de que haya una coordinación en quién habla y quién escucha. Si no, nos pasa como en ocasiones aquí nosotros en el Zoom, ¿verdad? Que a veces todos queremos hablar a la vez y a ver, ¿qué pasó? ¿Quién dijo? ¿Qué? ¿Cómo? Me vuelves a repetir porque no te entendí, ¿sí? Empieza ahí nuestra cacofonía, ¿sí? Pero también tiene que ver con la situación de la velocidad, ¿sí? No es lo mismo la calidad y eficacia de la comunicación, si por ejemplo te estás comunicando a una velocidad adecuada para que todos te puedan entender, como podría ser a lo mejor la velocidad en la que yo les estoy hablando ahorita, a que por ejemplo te empiecen a hablar como taravilla, a tal velocidad que luego pues parte de la comunicación se pierde porque no tuviste la capacidad de poder percibir a tiempo lo que la otra persona te decía. Y va tan a 1000 por hora que eso lo hace imposible, ¿sí? Haz de cuenta que es tanto así como si, por ejemplo, yo les quiero comunicar una nota o una noticia, una novedad o un chisme y en lugar de decírselos pausadamente, me agarro como taravilla diciéndoles algo así como, el rey Leopoldo Melena Suelta, rey de la selva, se quejó ante la Asociación Nacional de Peinadores porque a su peluquero se le pasó la garra con la tijera y lo dejó calvo. El rey Leopoldo solicita a la asociación, le regala una peluca en que sea de trencitas. Y muchos se van a quedar, ¿what? ¿Qué dijo? Pues, ¿cómo? Pues díganmelo de nuevo, pero pues más despacito, ¿sí? Entonces, la velocidad de la comunicación también es importante. Y nuestros equipos de cómputo, nuestros equipos de red, también tienen como factor la velocidad, ¿sí? Entonces, también cuando un módem se comunica con otro, es necesario que haya una negociación de velocidad entre los dos, entre el emisor, ¿sí? Y el receptor, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando hablamos de velocidad, la velocidad es importante. Cuando un equipo de esa red no tiene capacidad de aumentar mucho su velocidad, pues ni modos, el otro que trata de comunicarse con él para negociar va a tener que disminuir su velocidad para poder establecer una comunicación con el más lento, ¿sí? Que es algo así como nos pasa cuando vemos las conferencias mañaneras, ¿no? Que por más que vemos el video en YouTube, creo que YouTube nada más nos permite poner velocidad hasta 2x o 3x y todavía hasta se nos hace medio desesperante el hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad es muy lenta, ¿sí? A lo mejor una velocidad un poquito más desenvuelta, pues sería más confortable para todos los que en determinado momento pudiéramos estar escuchando. Pero pues bueno, ok. Y finalmente está el otro requisito que viene siendo requisito de confirmación o acuse de recibo. Cuando nosotros somos interlocutores, pues nosotros tenemos una cierta habilidad de comunicación social que nos permite saber si el otro te está entendiendo o no, simplemente con las puras expresiones que te hacen, ¿no? Entonces, tú con eso puedes ir regulando la manera en cómo estás diciendo las cosas, ¿sí? Entonces, también en los equipos de comunicación en redes hay ciertos parámetros que permiten una confirmación o acuse de recibo. El protocolo TCP/IP tiene eso. Manda ciertos paquetes de datos y el emisor se queda a la espera de que el receptor le mande otros paquetes de datos confirmando lo que recibió al 100% toda la información, ¿sí? De alguna manera es un acuse de recibo, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando a veces nosotros mandamos es como, por ejemplo, el WhatsApp, ¿no? El WhatsApp con sus palomitas dobles que te dice si el otro ya vio el mensaje, aunque no te conteste, ¿no? Pero dices tú, Ondrigo, chamaco, ya leyó mi mensaje, pero no me contesta, me está tirando el avión, ¿sí?
Entonces, tienes por parte de la aplicación una confirmación que la otra persona ya percibió el mensaje, ya lo vio, ¿sí? Entonces, aquí en nuestros equipos lo vamos a tener más que nada por una situación, porque queremos garantizar que el 100% de los datos que se transmiten, el 100% llega al destinatario. Si no, pues el Cisco Packet Tracer jamás lo descargarían. ¿Por qué? Porque todos esos megas que están circulando en el internet, a lo mejor de la cuenta de Mega en donde yo lo tengo para que ustedes lo descarguen, si por alguna razón, algún byte o lo que sea, no llegó hasta ustedes, pues el paquete cuando lo traten de abrir está corrupto, está dañado. Sin embargo, el protocolo del TCP/IP se asegura que si en el destino, que son ustedes, pierden bytes o lo que sea, inmediatamente se lo comunica al emisor para indicarle, compadre, perdí tal byte y tal byte y tal byte, mándamelos de nuevo. Ya no te envía todo el paquete completo, solamente te envía a aquellos que faltaron. Y de esa manera, cuando tú abras el archivo ejecutable del Packet Tracer, va a trabajar perfectamente bien porque no le falta nada, llegó al 100%. Y el que llega al 100% es gracias a los protocolos que tienen confirmación y acuse de recibo en nuestro uso de red. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta este punto, chicos? No. Ok. Muy bien. Entonces, esas son las reglas que hay en la comunicación, que existen tanto en la comunicación que tenemos los seres humanos como en la comunicación que tienen nuestros equipos. Eso nos implica el establecimiento, si estamos hablando de reglas, el establecimiento de una serie de protocolos. Y esos protocolos se van a encargar de cosas como codificar el mensaje, ¿sí? Para que vaya por los medios de red que ya estuvimos viendo en las sesiones anteriores. Darle formato y encapsular el mensaje, ¿sí? También determinar el tamaño del mensaje o el estándar unidad en donde tienen que, de tamaño que deben de tener los paquetes que van a viajar por la red, ¿sí? Otro, temporización del mensaje, que viene siendo todos aquellos controles en determinado momento del tráfico de los datos que circulan por nuestra red. Y otras, pues, opciones de entrega de mensaje, ¿sí? Entonces, todas estas cosas, todas estas chambas son realizadas de manera totalmente transparente por los protocolos. Y nosotros ni cuenta nos damos, solamente estamos chateando, solamente estamos aquí en la clase por Zoom, pero sin embargo todos estos protocolos aquí están chambeando, ¿sí? Entonces, así es como funciona esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos y a semejanza de lo que está ocurriendo en nuestros equipos? Pues bueno, tenemos un mensaje inicial. Ese mensaje es codificado de tal manera que pueda ser transmitido y que pueda ser transmitido por el medio de transmisión o canal que tenemos, ¿sí? Ese mensaje es transmitido, se convierte de voz, de video, de lo que sea, se convierte a bytes, se convierte a unos y ceros y se transmite por el medio, ¿sí? Posteriormente llega al receptor y ese receptor de alguna manera lo tiene que decodificar para poder captar y entender el mensaje, ¿sí? Todo eso de alguna manera nosotros lo hacemos, ¿sí? Una idea que pasa por nuestra mente, de alguna manera la codificamos en nuestro lenguaje hablado y de esa manera la transmitimos. Entonces, eso es transmitido por un medio que puede ser internet, puede ser simplemente una conversación de persona a persona, llega al receptor y como decían por ahí cuando le queremos echar carrilla a alguien que es medio lento, llega al oído y busca desesperadamente llegar al cerebro. Y en el cerebro, ese mensaje, por ejemplo, a lo mejor ese mensaje auditivo, es decodificado y entendido por nuestras zonas del lenguaje de nuestro cerebro, de manera tal que finalmente podamos interpretar el mensaje, ¿sí? Lo mismo hacen los equipos de cómputo, lo mismo ocurre dentro de nuestras redes, ¿sí? Ok. Y de ahí tenemos algunas de esas cositas o esos requisitos que comentamos. Por ejemplo, formato y encapsulación de mensaje. Bueno,
comentamos que uno de los requisitos que tenemos es que emisor y destinatario tienen que estar plenamente identificados. Pues sí, efectivamente, los tenemos que tener identificados. Y eso en las redes es muy a semejanza de lo que ocurre cuando mandamos un mensaje postal, o sea, una carta, algo que a lo mejor a ustedes ya no les tocó tanto, porque esto pues ya lo hemos dejado algo superado, preferimos el correo electrónico y lo único que recibimos de correspondencia postal viene siendo puras Es el facturas. telegrama. ¿Sí? ¿Mandé? ¿Qué onda, Alan? El telegrama. Sí, o a semejanza, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros emitimos una carta o inclusive hasta un mensaje de correo electrónico o inclusive cuando recibamos un cable, que así antes se le llamaba recibir un mensaje telegráfico, pues necesitamos tener que la identificación de un destinatario, ¿sí? También tener la identificación de un destino. Bueno, tenemos un emisario, que es el llamado remitente de aquí en nuestra cartita, quién es el que envía el mensaje, que es el emisor. Un destinatario, que es el que viene aquí en la parte central, hacia quién va dirigido el mensaje, con su dirección y todo. Y dentro de la carta conlleva ciertos requisitos, por decirlo de alguna manera, sociales, ¿no? Nadie a rajatabla empieza hablándote de un tema, sino que lo que se acostumbra es que haces un saludo, saludas al destinatario, entregas el contenido del mensaje y al final una frase cierre, ¿no? Saludos cordiales, hasta pronto, me mantengo a sus órdenes, etc., etc., cosas por el estilo, ¿sí? A semejanza de esto que hacemos en las comunicaciones entre seres humanos, en correo electrónico, en carta o lo que sea, a semejanza, algo así pasa también en nuestras redes, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a emitir un mensaje, también identificamos a un destinatario, ¿sí? Y para eso nosotros necesitamos tener su dirección IP, y a lo mejor hasta algo que se llama la dirección de la MAC address o de la tarjeta de red, ¿sí? Y todo lo demás también es catalogado en estas cosas que comento. Dirección del destinatario, ¿sí? Dirección del emisor, saludo inicial, ¿sí? El contenido de la carta, despedida, cosas por el estilo. Y imagínense, aquí lo tenemos en un formatito, en esta tabla, ¿no? En donde tenemos, por ejemplo, los datos de la dirección, ¿sí? Tanto del origen como del destino. Por otro lado, también tenemos el saludo inicial, el identificador del destino, ¿sí? Y también el contenido del mensaje, el identificador del emisor y pues el fin de la trama, ¿no? En donde dices tú, bueno, esto es lo que corresponde al mensaje. Ok, con ello, pues ya nosotros podemos ver ciertos detalles, por ejemplo, lo que viene siendo el tamaño del mensaje. Los mensajes que transmitimos por internet se transmiten en algo que se conoce como tramas o secciones, ¿sí? Entonces, estos son fragmentos de un mensaje. Imagínense que un mensaje fuera, pues no sé qué quieran ustedes poner. Imagínense que fuera un salchichón o un pepperoni grande o un pedazo de salami, ¿sí? Entonces, ese pedazo de salami a lo mejor tiene una longitud tal que es mayor que los envases en donde podemos transportar ese embutido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Lo vamos a comprimir? No, pues no va a caber. ¿Qué es lo único que nos queda? Pues sacar por ahí su cuchillo y bolas, partirlo en secciones, en segmentos, en fragmentos. Y ahora sí, esos fragmentitos van a caber perfectamente bien en los toppers o en los envases en los cuales vamos nosotros a trasladar ese salami. Entonces, aquí en el Internet pasa lo mismo. Todo mensaje, todos datos que se transmiten por la red solamente pueden ser distribuidos
en determinado tamaño, en determinada longitud, ¿sí? Entonces, es una característica de ciertos protocolos de comunicación. Por lo tanto, cualquier mensaje, ya sea un audio, ya sea un video, ya sea un texto, ya sea lo que sea, va a tener que ser fragmentado en secciones que coincidan con el tamaño máximo de los paquetes que pueden ser transmitidos por el protocolo y de esa manera se puedan enviar desde el receptor hasta el destinatario. Entonces, eso es lo que conocemos como segmentación. Apréndanse mucho ese nombre, segmentación, porque nos lo vamos a topar durante toda la materia. ¿Sí queda claro entonces qué es la segmentación? Sí. 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 Sí, o les pregunto a ver si es cierto. Ah, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Por lo pronto les reservo el derecho de la duda. Ok, entonces eso es la segmentación, ¿sí? Y como dijimos, también los mensajes tienen que tener un cierto control, ¿sí? Un control de la comunicación para evitar que nos hagamos bola al tratar de comunicarnos. Entonces, por eso se habla que también hay una temporización de mensaje. Método de acceso, control de flujo, tiempo de espera para la respuesta, cosas por el estilo. Es como cuando, por ejemplo, tú estás haciendo una llamada telefónica, ¿verdad? Tú empiezas a oír los tonos de la llamada, estás esperando que el otro descuelgue su teléfono y pues tú esperas ciertos segundos. Ya cuando pasa un cierto tiempo y el otro de plano no te contestó, pues ya cuelgas, ya no le ves ni mucho caso de seguir insistiendo. Pues lo mismo pasa aquí. Hay un cierto tiempo de espera para recibir respuesta. Si no, pues el canal de comunicación se cierra, ¿sí? Entre otras tantas cosas que también tienen que ver inclusive con eso que comentábamos con la velocidad, ¿sí? Ahora bien, eso en cuanto a los requisitos de comunicación. Después, conforme vayamos viendo los protocolos, vamos a ir entendiendo un poquito mejor qué onda con cada una de esas características. Pero algo que sí tenemos que ver en la comunicación son 3 conceptos que muy continuamente nos los vamos a topar. Número 1, unicast. Número 2, multicast. Y número 3, broadcast. ¿Sí? Unicast es cuando te comunicas con alguien y que solamente es una comunicación de persona a persona, ¿sí? No hay nadie más involucrado en la comunicación, ¿sí? Eso es tanto así como, por ejemplo, si algunos de ustedes, por ejemplo, a lo mejor estuvieran, por decir, si están en el salón de clases, ¿sí? Y pues están banca con banca, está la clase o lo que sea, y de repente uno se comunica con el otro, por ejemplo, a lo mejor, ahora sí que voy a tomar ahorita aquí a mis víctimas, por ejemplo, está Alejandro y está Fabiola, y pues están conversando entre ellos. Esa, la conversación que hay entre ellos, solamente entre ellos, es una comunicación unicast, ¿sí? Unicast, ¿sí? Entonces, lo mismo puede pasar si, por ejemplo, a lo mejor ahorita andan metidos en el chat y en lugar de que se comuniquen con el everyone, que es en donde todos vamos a ver lo que ustedes redacten, solamente lo hacen con una persona en particular dentro del chat. Esa es una comunicación de este tipo, es una comunicación unicast. Es cuando el origen solamente se está comunicando con un solo destino, ¿sí? Ok, muy bien. La siguiente es la comunicación tipo multicast. La comunicación multicast es cuando una persona, el origen del mensaje, se comunica única y exclusivamente con 2 o más, pero no con todos los elementos posibles. El origen se comunica única y exclusivamente, ya me adelanté, con, por ejemplo, solamente 2 equipos, ¿sí? Lo mismo que podría ocurrir, por ejemplo, imagínense que estamos en la universidad y yo estoy dándoles la clase, pues la comunicación que estoy teniendo con ustedes es una comunicación multicast, porque solamente me estoy comunicando con ustedes. No me estoy comunicando con nadie que esté allá pasando por el pasillo
y ninguno de los otros salones, ¿sí? Esa es una comunicación multicast, cuando ocurre solamente con unos cuantos elementos posibles. Y finalmente la broadcast es la comunicación que se hace de manera generalizada con todos los que estén dentro de la red. Es como si, por ejemplo, estuviéramos en clase y yo de repente me agarro en el umbral de la puerta a darles la clase a ustedes con un megáfono. En ese caso, no nada más ustedes van a escuchar la clase, sino todo el edificio va a escuchar la clase, ¿sí? Todo lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, ahí sí estamos hablando nosotros de una comunicación broadcast, porque estoy transmitiendo prácticamente para todo el mundo, quieran o no quieran, ¿sí? Algo así como el grupo de tamborazo que se pone aquí en el crucero ahí para pedir monedas. Quieras o no quieras escucharlos, ahí escuchas el tamborazo, ¿sí? O el vecino que pone su estéreo a todo volumen porque pues es que se quedó con ciertos aires de radiodifusor y pues quiere transmitir para todo el vecindario, ¿verdad? Entonces, hagan de cuenta, eso es una comunicación broadcast. ¿Dudas al respecto de estos tres tipos de comunicación? Unicast, multicast y broadcast, chamacos. No, profe. No. No, profe. No. Okay. Muy bien, entonces, esa es la comunicación de ese tipo. Es una comunicación unicast, en donde solamente nos comunicamos con uno, conocemos su dirección IP y con él exclusivo nos comunicamos. Multicast, cuando a lo mejor nos estamos comunicando con una subred. Y broadcast, cuando la transmisión se hace para todo destinatario que sea posible, ¿sí? Entonces, así es como funciona esto. Estas son las reglas, aquí lo vemos de alguna manera, las reglas de la comunicación, ¿sí? Entonces, de esta manera es como también van a trabajar los protocolos. Van a trabajar en base a una serie de capas que nos van a permitir simple y sencillamente manejar nuestro contenido, adecuarnos nuestro contenido para la comunicación, y esto va a ser respetando ciertos protocolos que implican un cierto idioma, la espera de turnos para la transmisión, señales para indicar el inicio y el final de una comunicación, y finalmente a que ya esos paquetes configurados de acuerdo a esos protocolos salgan por nuestro cableado, por nuestro router, vayan a parar a internet y terminen llegando con el destinatario, ¿sí? Esa es la manera en cómo se hace la comunicación, ahora sí que pasito a pasito, y que tenemos ejemplificado aquí con la presente diapositiva, ¿sí? Entonces, en las siguientes clases, nosotros vamos a ver precisamente cómo se realiza justamente esta situación. Y vamos a ver los ejemplos de qué protocolo es el que se encarga de hacer qué chamba de todo ese ritual que se hace para la comunicación, ya sea para los datos de un alojamiento que tenemos nosotros web, o los datos de nuestro correo electrónico, o otros tantos casos más, ¿sí? Bueno, ¿dudas? ¿Ninguna más, jóvenes? No, profe. No. Ok, yo creo que estaríamos dejando aquí la clase antes de que se nos cierre la sesión. Solamente, como siempre, les pido, por favor, váyanme encendiendo sus cámaras para que tomemos ahí nuestra selfie de la sesión del día de hoy y vayamos ahí manejando lo que viene siendo su asistencia, ¿sí? Marlene, ahora andas muy misticona o muy astronómica. El rato le pasa lo que... Se ve padre ese fondito. ¿Eh? Ok, entonces, pues chicos, lo dejamos hasta hoy. Nos seguimos comunicando la próxima semana y yo voy subiendo las dos sesiones que tengo pendientes, la de ayer y la del día de hoy. ¿Sí? Órale pues. Bueno, nos vemos. Cuídense mucho. Pasen buen fin de semana. Hasta luego, profe, igual. Bye.